Xochitl, muchas gracias. Sí, efectivamente, se los habíamos ya adelantado, amigos. Hoy, para todo nuestro auditorio masculino, estoy seguro que le va a interesar mucho esto. Aunque puede ser un tema de hombres, pues obviamente las señoras que tienen marido, que tienen pareja, estoy seguro que también estarán interesadas y juntos poder abordar este tema que a los hombres nos inquieta, sobre todo después de los 40 años que empezamos a ver cambios inevitables y que pues son algunos cambios que ya no mejoran, ¿no? Vamos a platicar hoy con el urólogo Andrés Hernández Porras, nuestro urólogo de cabecera, sobre algunos de los cambios del aparato reproductor masculino por el paso del tiempo, por el envejecimiento, por la edad. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy amable, gracias, Jaime. A ver, ahora sí, cuéntanos. Yo creo que, pues, obviamente dicen que todo por servir se acaba, ¿no? Ese es un viejo refrán. Y, por supuesto, los aparatos reproductores son de esos. Hoy vamos a hablar del aparato reproductor masculino. ¿Cuáles son los primeros cambios notorios que empezamos a ver por desgaste, por el paso del tiempo, por la edad? Bueno, un mito que de lo que se dice es de que entre más temprano empiece la vida sexual, más temprano se acaba. Y aquí lo que se ha visto es que es al contrario. Una persona que lleva una actividad sexual no temprana, sino más activa, es una persona que tiene más tiempo actividad sexual en su vejez entre comillas, ¿no? Aquí la situación es de que se toma como si fuera un tipo de entrenamiento o un acondicionamiento físico. Entonces el paciente... Como un deporte. Hace cuenta, porque eso hace, a fin de cuentas, la erección se da por llegada de sangre al pene y esa elasticidad se conserva para que siga llegando sangre adecuadamente al pene. Entonces, la vida sexual va a terminar mucho dependiendo de las enfermedades que tenga cada quien, pero va a terminar, también depende de cómo ha llevado su actividad sexual previamente, o sea, en su juventud, adultez temprana. Ahora, los cambios que hay en los genitales, generalmente inician los cutáneos. Los cutáneos, la piel, obviamente, como el resto de la piel, tiende a ser un poquito más deshidratada, más seca. Se ha hablado de un poquito más de acortamiento del pene. El acortamiento del pene, si recordamos, el pene es como una esponja. O sea, tiene 3 cilindros que son como esponjas y esos cilindros se mantienen el tamaño por llegada de sangre. Entonces, si el paciente tiene menos llegada de sangre por cambios en su sistema, por cambios que le ha originado la presión alta, por ejemplo, esa esponja ya no va a dilatar, ya no se va a estirar como estaba antes. Entonces, hay una llegada continua de sangre y salida continua de sangre, por eso no hay una erección, pero obviamente va a dar la impresión de que está más pequeño el pene. Entonces, esa, digamos, fibrosis que se da con la edad o con el tiempo puede hacer que se acorte un poquito el tamaño del pene. Doctor, déjame interrumpirte rápidamente para hacerte una pregunta que estoy seguro le va a interesar a todos los hombres. Con esto que me dices, ¿podríamos inferir que si se puede acortar por este fenómeno, por esta acción, también podría entonces alargarse por la acción contraria, ¿no? Es decir, si está permanentemente lleno de sangre o recibiendo un estímulo exterior de estiramiento, ¿podríamos pensar que puede suceder lo contrario y tener una alargación? No, sí se ve en reposo. Por ejemplo, un pene puede tener una longitud, digamos, por poner un número 1 en reposo, y otro pene una longitud número 2 en reposo. Al momento de la erección, los 2 penes van a llegar al tamaño que ya tenían. O sea, si la longitud es 5, van a llegar los 2 al 5. En reposo no nos predice cómo va a estar en la erección. Entonces hay personas que tienen un poquito más de llegada de sangre, pero en el momento de la erección, bueno, pues sí hay rigidez y eso le permite el alargamiento del pene, pero a una, digamos, longitud que su organismo le da. Hay muchos tratamientos que son bombas de vacío, que es como si fuera un bote de pelota de tenis, como esos que reciben las pelotas de tenis, y jalan o succionan con una bombita que tiene y eso hace que jale sangre. Hay pacientes que se tratan la disfunción eréctil para eso, que es, digamos, tema de otro programa probablemente, pero también lo venden para alargar el pene y realmente no hay un alargamiento del pene. Si el paciente compara su erección pre y post bomba de vacío, va a ser la misma. Hay pacientes que les da la impresión de que sí hay un poquito más de alargamiento, pero es porque en reposo sucede lo que comentas, hay un poquito más se recupera un poquito más la elasticidad de esos cilindros o de esas esponjas del pene, y bueno, da la impresión de que está más largo, ¿no? Pero no sirve para alargar el pene.
En erección, por en la supuesto. erección, exactamente. Bueno, entonces, regresando al tema, gracias doctor, hablábamos de que ese sería uno de los primeros aspectos que observamos de cambios con la edad. Podríamos hablar de que tal vez haya un pequeño retroceso en el tamaño del pene. Ese es uno, sí. La otra es el volumen del semen tiende a disminuir. Con la edad, la próstata tiene algo que ver, pero hay otros factores que también influyen, como los hormonales, en donde el volumen seminal baja. Incluso hay pacientes que pueden llegar a tener orgasmo sin eyaculación o apenas sale un poquito de líquido. Entonces, eso no, la eyaculación, que es la salida del semen, se da al mismo tiempo que el orgasmo, pero no son lo mismo. O sea, si se pierde la eyaculación, el paciente sigue su capacidad de orgasmo. Entonces, es uno de los cambios que se da por la edad, es esa disminución en el volumen seminal, en el volumen de líquido que sale. También con los cambios hormonales, el orgasmo, la intensidad del orgasmo también puede bajar, pero ya dependerá del médico equilibrarlo al paciente hormonalmente para que pueda, digamos, tener su percepción del orgasmo como la tenía previa, ¿no? Previa a tener sus problemas de edad, ¿no? Algunas otras cosas que pueden cambiar es la formación seminal, la formación del esperma, perdón. Los testículos normalmente producen espermatozoides toda la vida. Entonces, el espermatozoide, bueno, va a fertilizar al óvulo, va a producir un bebé. Pero lo que se ha visto es que después de los 52 años de edad, hay una tendencia a que los papás puedan transmitir, no la mamá, sino el papá pueda transmitir más problemas asociados a esquizofrenia. Entonces hay una incidencia más alta de esquizofrenia en los papás, en los hijos de papás mayores de 52 años en comparación con el resto, con los papás más jóvenes. Anteriormente se decía, bueno, el papá siempre va a ser fértil, que sí es cierto. El papá no transmite ninguna enfermedad porque si el esperma va mal no va a fertilizar el óvulo, pero no es cierto. O sea, sabemos que en la mujer después de cierta edad, bueno, tiene aumento de algunos riesgos en enfermedades del bebé, pero ahora vemos que el papá también puede transmitir esas posibilidades, ¿no? Entonces, digamos, es algo relativamente reciente que se ha visto que sí tiene algo que ver. Y podría tener una lógica, ¿no? Porque finalmente con tantos años, después de 52 años, hemos estado expuestos a una infinidad de radiaciones que pueden estar causando mutaciones en el esperma, ¿no? Que puede modificarlo. Y esto es interesante porque no es la única enfermedad, ¿no?, que se ha visto relacionada a mayor edad del hombre. Los problemas de autismo también se ven incrementados. Sí, es así impresionante. Pero entonces, ¿por qué, Doc? Dime, ¿por qué la naturaleza no nos acorta la capacidad de ser fértiles como a las mujeres después de determinada edad? Fíjate que, bueno, sería muy difícil saber eso realmente, pero la mujer, porque tiene un número contado de óvulos, obviamente para nosotros sería ideal que si ya aumentamos con cierto riesgo, disminuye la cantidad. No la cantidad, porque el esperma sigue con capacidad y sigue produciéndose en buena cantidad, pero más bien que disminuyera la capacidad de fertilización. Ahora, hay muchos, si lo queremos atribuir a la naturaleza, pues es que realmente, como dices, hay muchos tóxicos en el ambiente, incluso los alimentos. Muchas veces decimos, este alimento pues no tiene nada de malo, pero tiene colorantes, tiene saborizantes artificiales, conservadores, tiene un sinfín de químicos que a fin de cuentas, pues esos químicos se pueden injertar en las células y esas células, bueno, ya se alteran, o sea, ya al momento de tener células hijas, esas células hijas ya no van a tener la misma información tan pura como debería de haber sido. Entonces, hay tantos contaminantes que pueden dañar la célula y otros tantos que pueden hacer que ese daño se manifieste como no tenemos idea. Entonces, pues sería muy difícil, ojalá que tuviéramos como que un botón en donde, digamos, biológico, en donde nos cortaran las posibilidades de fertilizar. Pero bueno. Dice alguien del público, pues ahí está la vasectomía, dice. Pues eso es una buena idea, ya no andar haciendo daño, ¿no? Y no andamos causando sustos, ¿no? Muy bien, doctor, entonces, ¿otros cambios físicos que sean apreciables a simple vista? Durante la actividad sexual, el hombre ya de más edad, normalmente la mujer es la que es más sensible, es la que es más
digamos, cuando va a tener una relación sexual, es más el entorno, es muy importante. El hombre puede llegar, tener una erección, penetrar, eyacular y tiene una satisfacción. Pero conforme avanza la edad, el hombre se le hace un poquito más difícil tener más relaciones en una noche, por decir, o en 24 horas. Entonces, mucho depende de la estimulación que esté recibiendo y no tiene que ser realmente sexual. O sea, los estimulantes tienen que ser más asociados al tacto. O sea, tocar la piel, el evento, el entorno, ya como que eso que tenía antes de facilidad para, digamos, desencadenar una erección y una relación sexual, se va perdiendo, pero, digamos, se va modificando y se va yendo por el otro camino en donde tiene que ver también la sensibilidad, ¿no? O sea, el estar sintiendo a la pareja. La otra cuestión es, los pacientes muchas veces se desconcentran muy fácilmente. Entonces, la pérdida de concentración hace que en la relación, pues de repente están pensando en la computadora cuando estaban enfocados, deberían de estar enfocados en otra cosa. Entonces, son situaciones que se dan con la edad. Entonces, ese problema puede ser algo hormonal, puede ser algo de tiroides, puede ser algo de testosterona, puede ser simplemente algún problema no tanto demencia senil, pero sí cambios seniles del cerebro que hacen que esto se dé. Entonces, el paciente con la edad también, hablando desde el punto de vista genital, necesita mucho más estímulo para mantenerse enfocado, ¿no? Fantástico. Doc, oye, pues te agradezco mucho la visita. Ya se nos acabó el tiempo. Tenemos una pregunta del público que yo creo que la podríamos atender en el próximo programa hablando de este tipo de situaciones en donde para el hombre de determinada edad ya empieza a resultar cada vez más difícil conservar, primero tener una erección y luego conservarla. Hay muchísimos tratamientos que le han venido a cambiar la vida a muchos hombres y mujeres también, por supuesto. Sin embargo, pues no dejan de ser un químico que te metes al organismo y que pueda tener eventualmente y con el uso prolongado algún efecto colateral. Preguntan, ¿habrán alimentación o productos naturistas que puedan tener la misma función, aunque no con la misma efectividad, pero sí de la misma forma? ¿Te parece si nos lo platicas, esto y otras alternativas que tenemos para trabajar la disfunción eréctil Claro o que sí. erecciones débiles para el próximo programa? Excelente. Por lo pronto, claro, danos sí. tus números de contacto, por favor, si eres tan amable. Sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana y la página es urologo.com.mx. El doctor urólogo Andrés Hernández Porras con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Te esperamos la próxima semana, doctor. Claro, Muchas gracias. señor, gracias. Vamos a continuar después de esta pequeña pausa. Está usted con Como Cada Mañana. No se mueva.